Hace un año, este gobierno dejó a España a oscuras. Dejó a España a oscuras con un apagón histórico, el mayor vivido en Europa en los últimos 20 años. Provocaron pérdidas millonarias, al menos 7 personas perdieron la vida, 7 personas perdieron la vida, y se dio una imagen lamentable y tercermundista de nuestro país. Todo por su culpa, la suya y la de la señora Beatriz Corredor, por su fanatismo ideológico, su sectarismo y por su inutilidad, su incompetencia, por empeñarse en despreciar la energía nuclear y por jugar a hacer experimentos con el sistema eléctrico español. Quería usted ser la más ecologista y al final resultó ser la más incompetente y la más irresponsable. Un año después, 7 muertos después y después de pérdidas millonarias provocadas por aquel cero energético, hoy 0 responsabilidades por parte del Gobierno. Aprovecho para preguntarle, hoy podía explicarnos por qué premia además ahora a su número 2, al secretario de Estado de Medio Ambiente, después de ser sospechoso de encubrir las mordidas de Forestalia, como nuevo presidente de AEMET. Vaya cara, vaya despropósito, parecen ustedes la cueva de Alí Baba, señora Agesen. Buenos días, señor Tellado. La verdad que escuchando sus palabras, creo que el señor Feijóo se refería a usted, precisamente a usted, cuando hablaba de más sensatez y menos brutalidad en tiempos como hoy, sinceramente. En todo caso, no le hace mucho caso y lo que sí es verdad es que le da igual lo que ocurrió en el apagón, porque aquí en esta Cámara, se ha dicho qué ocurrió, cuáles fueron las causas del apagón. Información contrastada, explicada, información repetidamente explicada en esta Cámara. Es más, se presentó en Consejo de Ministros, se presentó en rueda de prensa. Estuve aquí en una comisión con todos los portavoces y le recuerdo que estuvo usted en esa comisión. Parece ser que no quiso enterarse de absolutamente nada. Dice que se oculta la verdad y es falso. Este Gobierno nunca oculta la verdad. El informe, insisto, fue publicado tan solo 2 meses después y hemos visto cómo instituciones como la CNMC o como los expertos europeos han ratificado precisamente toda la información que incorporaba aquel informe. Desde luego, si algo demuestra que a ustedes les da igual lo que ocurrió el día del apagón y sus causas, es que cuando pusimos en esta Cámara un Real Decreto Ley para mejorar la resiliencia, ¿ustedes votaron no? Gracias. Señor Bolaños, usted está acostumbrado a traspasar todos los límites. Este lunes, de hecho, ha traspasado los límites de cualquier demócrata. Usted ha atacado a un juez con nombres y apellidos. Usted se ha excusado diciendo que era una opinión personal, pero es que cuando un ministro del Gobierno de España da una rueda de prensa no da su opinión personal, da la opinión del Gobierno. Y el juez Peinado no es su problema, es su excusa. De hecho, ustedes le están utilizando para lanzar un mensaje a todos los jueces de este país. Si a alguien se le ocurre investigar al Gobierno, esto es lo que les va a pasar. Un linchamiento personal y profesional. Ustedes le están utilizando para lanzar un mensaje de miedo y que cuando a cualquier juez de este país le llegue un asunto de su Gobierno, se lo piense 2 veces. Usted ha hecho todo lo que le ha pedido el señor Pedro Sánchez. Usted por Sánchez ha mentido, ha atacado a jueces, a fiscales, a magistrados, al Tribunal Supremo, ha intimidado al Consejo General del Poder Judicial por escrito. Usted se ha quemado defendiendo a sus compañeros de partido, de su Gobierno, la corrupción de los familiares de Pedro Sánchez. ¿Y para qué, señor Bolaños? Cuando el señor Sánchez ha tenido que elegir un vicepresidente, lo que ha dicho la propaganda del Gobierno es que elegía al listo del Gobierno, en fin, y al moderado. Claro, usted lleva toda la legislatura llamándonos ultra, pero resulta que para Sánchez el ultra es usted, que no le ha elegido vicepresidente. Claro, ustedes se enfadan mucho porque decimos que Sánchez es el Orbán del Sur. Se enfadan cuando decimos que Sánchez es el último populista que va a caer en Europa. Pero claro, ¿hay algo más populista que atacar a jueces y a fiscales y a magistrados solo cuando atacan al Gobierno? ¿De verdad no es populista ir contra lo que dice el Parlamento? Mire, los españoles en este Parlamento por mayoría han votado que se bajen los impuestos y ustedes se los están subiendo por decreto. La mayoría de los españoles han votado en este Parlamento que no haya una regularización masiva y ustedes la han aprobado por decreto. Los españoles han votado que no haya ocupación en este Parlamento y ustedes lo están aprobando por decreto. ¿De verdad les ha merecido la pena convertirse en todo aquello que decían ustedes que estaban en contra con tal de estar un poco más en el poder? Muchas gracias. Señora Muñoz, usted me pide que yo vea una injusticia y que no haga nada para remediarlo, que me calle, que baje la cabeza. Eso ustedes que son de derechas, que conviven con naturalidad con la injusticia, lo podrán hacer, pero yo no. Yo voy a denunciar cualquier injusticia que vea.
Y créame que no es un debate cómodo, porque los mismos que te dicen por la mañana una cosa, cuando tú por la tarde lo dices en público, te critican y te sacan un comunicado. Pero aún así lo voy a seguir haciendo. Y mire, usted sabe, permítame que me refiera a los criterios tanto de la Comisión Europea como del Consejo General del Poder Judicial. Usted sabe que, por supuesto, en un Estado democrático cualquier decisión judicial puede ser objeto de crítica, una crítica razonada y en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Por tanto, criticar una resolución judicial con argumentos jurídicos no afecta a la independencia judicial. Recurrir una resolución injusta para que se corrija no afecta a la independencia judicial. Presentar una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial denunciando irregularidades de un juez no afecta a la independencia judicial. Pero le voy a decir lo que se afecta. Destruir pruebas y hacer una trama criminal organizada para tapar las pruebas de la corrupción de un gobierno del Partido Popular. Eso sí afecta a la independencia judicial. También afecta a la independencia judicial jactarse ante sus compañeros de controlar la sala segunda por la puerta de atrás. Y también afecta a la independencia judicial retirar a la jueza de la Dana los funcionarios que dependen del gobierno de la Generalitat Valenciana. Por tanto, señora Muñoz, ¿le ha merecido la pena esta pregunta? Gracias. Muchas gracias, señor Bolaños. ¿Está el Gobierno a la altura de los españoles? Señora Millán, le agradezco la pregunta y le agradezco que no asalte mi escaño con violencia y me grite a 10 centímetros de mi cara, como hacen algunos diputados de su grupo. Gracias de verdad por no sobrepasar esos límites que ayer vimos en un espectáculo verdaderamente bochornoso de un diputado de su grupo parlamentario. Yo sé que esta ha sido una mala semana para Vox. Y cuando es una mala semana para Vox, porque pierde aliados europeos, pues es una buena semana para la Unión Europea y para España. Por tanto, claro que el Gobierno está a la altura de los españoles. Claro que lo está. Gracias. Hoy no voy a pedir su dimisión. Hoy le voy a volver a tender la mano sinceramente. ¿Cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses tienen que pasar para que su ministerio tome alguna medida que alivie la situación que vive la provincia de Málaga, los sectores productivos, por el corte del AVE directo a Madrid? ¿Cuántos? Mi paciencia usted no la va a agotar, téngalo claro, pero la paciencia de los ciudadanos hace tiempo que se agotó. Yo le voy a insisto en tenderle la mano y no solo criticar su gestión, proponerle alternativas. Se lo dije la semana pasada y se lo vuelvo a repetir. Busquemos soluciones provisionales. Ese puente aéreo a precio tasado entre Madrid y Málaga, la eliminación del peaje de la Costa del Sol y de Las Pedrizas, o que negocie usted con las líneas aéreas aviones de más capacidad. Pero mire, le voy a hacer una pregunta que nos preocupa no solo a este grupo parlamentario, sino a todos los españoles, y espero que me la conteste. Si hoy se rompe una vía del AVE en cualquier punto, en cualquier soldadura de la red ferroviaria, usted como ministro, Adif, ¿está en condiciones de detectarla a tiempo antes de que se produzca una tragedia? ¿O tiene que esperar 21 horas, 57 minutos y 46 víctimas mortales como en Adamuz? Responda sí o no, por favor. Mire, yo le agradezco el talante y que tienda usted la mano. Pero claro, ¿qué propuestas hace usted? Pues, por ejemplo, usted propone, como medida provisional, poner un puente aéreo Málaga-Madrid con los precios topados. Se olvida de que usted votó en contra del Real Decreto Ley que este Gobierno sometió a votación en este Parlamento, en el que se acordaba precisamente topar los precios de los transportes públicos en situaciones de emergencia. Sí, está muy bien que tienda usted la mano, pero estaría bien también un poquito más de coherencia. Mire, habla usted de que nosotros hemos cortado el tren. No, el tren, la línea Madrid-Málaga, a la altura en la provincia de Málaga, está cortada como consecuencia del colapso de un muro de contención. Exactamente igual que 30 carreteras andaluzas en este momento de titularidad autonómica o gestionadas por diputaciones provinciales gobernadas por el Partido Popular. Exactamente lo mismo. ¿Son ustedes los que han cortado las carreteras? No, las ha cortado la meteorología y ustedes todavía no han tenido suficientes medios, recursos o simplemente no han podido reponerlas y que hayan vuelto a funcionar. Por tanto, olvide usted de la demagogia. Y mire, el tema de la rotura de la vía,
una comisión de transportes, hay una comisión ferroviaria, el presidente de Adif ha dado explicaciones este lunes, pero no es como ustedes lo están contando. La vía tiene una tensión y hay un medidor de Hitachi que detecta una caída de 0,45 voltios el día antes y de ahí se puede deducir que pudiera haber empezado la rotura. Dejen ustedes de hacer demagogia, permitan ustedes que siga la investigación y no jueguen ustedes con las víctimas como están ustedes haciendo en este momento. Si de verdad quiere usted acompañar el tono que le reconozco con el fondo, hagan ustedes propuestas serias y nosotros estaremos dispuestos a discutirlas y admitirlas si al lugar. Muchas gracias. Mire, señor Puente, con 46 fallecidos, con 46 familias rotas, con un accidente que ustedes podían haber evitado, usted ya no debería estar sentado ahí. Pero mientras que esté, por respeto a las víctimas y por respeto a esta Cámara, compórtese usted como un ministro y no como un hooligan. Que no estamos en Twitter, señor Puente, estamos en el Congreso de los Diputados y el Congreso de los Diputados merece un respeto. Miren, los españoles pagamos más impuestos que nunca. ¿Y qué tenemos? Servicios tercermundistas. No, el tren no vive su mejor momento, señor Puente. Accidentes, infraestructuras que ponen en riesgo a las personas y retrasos todos los días. ¿Y saben lo que dicen los españoles? Que dónde está nuestro dinero, que qué es lo que han hecho ustedes con nuestros impuestos. Se lo digo yo, mordidas, comisiones ilegales, enchufes y pagándole la fiesta a los ministros y a sus prostitutas, señor Puente. Mire, pero claro, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal si ustedes ponen a coldo a un portero de un club nocturno como un consejero de Renfe? ¿Qué puede salir mal si ustedes nombran a Jessica y a Miss Asturias en empresas públicas y no van a trabajar? ¿Qué más da? Mire, hablando de Miss Asturias, usted dijo en la Comisión de Investigación del Senado que no la conocía. Y hoy sabemos que no solo eran amigos en Instagram, sino que usted hablaba de ella con Ábales. ¿Tiene algo que decir? Yo le recuerdo que mentir en una comisión de investigación es un delito, señor Puente. Mire, si usted hubiera hecho bien su trabajo, hoy no tendríamos que lamentar la muerte de 46 personas. Porque 22 horas antes del accidente, 22 horas, las vías estaban rotas. Y usted no hizo nada durante esas 22 horas. No hicieron absolutamente nada. Es más, usted mintió reiteradamente a los españoles después. Y después se llevaron las pruebas, con nocturnidad y sin la autorización judicial. ¿Quién dio la orden? ¿Dio la orden usted, señor Puente? Díganos. Y si usted tuviera un mínimo de decencia y un mínimo de vergüenza, señor Puente, hace mucho tiempo que habría dimitido, porque no fue un accidente, fue una negligencia y usted es el máximo responsable político de esta negligencia. Miren, ya sabíamos que eran un gobierno corrupto y un gobierno indecente, pero ahora también sabemos que es un gobierno negligente que han puesto en riesgo la vida y la seguridad de las personas. Gracias. La pregunta del Grupo Popular es si el servicio ferroviario que presta Renfe y Adif está a la altura de los impuestos que pagan los españoles. Mire, en el año 2017, último año de gobierno del Partido Popular, se invirtieron en el ferrocarril en España 1.800 millones de euros. En el año 2025 se invirtieron 5.200. Por tanto, la cuenta de dónde están los impuestos de los españoles está muy clara. Lo que no está a la altura de los impuestos que pagan los españoles es, desde luego, el trabajo del Partido Popular y del Grupo Popular, que ni siquiera es capaz de establecer algún tipo de eslogan que no sea de saldo. ¿De quién fue la idea, señores del Partido Popular, de llamar Orbán del Sur al señor Pedro Sánchez? ¿Del mismo que dijo que la excepción ibérica era el timo ibérico? ¿Es que no tienen ustedes ni siquiera el más mínimo talento para justificar el sueldo que cobran cada mes? Mire, se ha hecho usted eco de todos los bulos y todos los chascarrillos que se publican en relación con el accidente de Adamuz. Cada día. Son ustedes un partido profundamente irresponsable. En este país ha habido un accidente gobernando ustedes con 80 muertos en Angrois. Nunca, jamás se le exigió a la ministra Ana Pastor ninguna responsabilidad. Es más, ni siquiera se le exigió dar ningún tipo de explicación. Estamos esperando todavía que la señora Ana Pastor pasara por esta Cámara o por el Senado para dar explicaciones. Pero, en fin, esos son ustedes, señores del Partido Popular. Son ustedes un partido que se dedica al bullying político, mediático y judicial. Y así seguirán ustedes hasta la próxima derrota electoral. Muchas gracias. Mire, han pasado 3 meses ya de la tragedia de Adamuz y cada día que pasa está usted más cercado por sus mentiras y por su negligente gestión. ¿Cuándo piensa asumir su responsabilidad y dimitir? Gracias, señora presidenta. Creí que me iba usted a llamar el Orbán del Pisuerga también. Mire, le voy a leer el comunicado emitido por las víctimas del accidente de Adamuz de la semana pasada, ya que hablamos de negligencias. No yo, no Óscar Puente, no el ministro Puente, como dicen algunos de sus corifeos mediáticos, las víctimas del accidente de Adamuz. Que esta parte ha tenido conocimiento de que el personal encargado de gestionar las llamadas de emergencia del 061 tuvo que atender el accidente ferroviario de Adamuz con papel
y lápiz debido al bloqueo del sistema informático. Los hechos ocurrieron el 18 de enero cuando el personal del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias tuvo que gestionar las llamadas con teléfonos particulares de gestores y sin contacto con el Centro Coordinador 112 tras volver a fallar el sistema que se utiliza habitualmente. Las fuentes próximas al dispositivo de Adamuz aseguran públicamente que los datos sobre número y estado de víctimas se fueron añadiendo después de que la Guardia Civil llegara al Albia, 43 minutos después del accidente. Que es posible que esta gravísima falta de coordinación y asistencia inmediata de los medios sanitarios haya producido presuntamente provocar más víctimas, más heridos y de mayor gravedad. Quizá, si los anteriores protocolos no hubieran fallado, la magnitud de las consecuencias del siniestro hubieran sido menores. Se irritan ustedes, no son mis palabras, son las de las víctimas. Y ahora le voy a hacer yo una pregunta. ¿Cuándo va a asumir el señor Moreno Bonilla, su consejero, y el Gobierno de Andalucía la responsabilidad que le corresponde, que es ni más ni menos que dar explicaciones urgentes a las víctimas de Adamuz en relación con esta gravísima negligencia? Como he hecho yo desde el primer día que ocurriera el accidente. Yo no le pido que dimita, solamente le pido una cosa muy sencilla: salga y responda a estas acusaciones. Muchas gracias. Señor Torres, usted mintió en las comisiones de investigación del Congreso y del Senado sobre su relación con Koldo y Aldama. Después mintió sobre la cena con José Ruz y la adjudicación a Levantina. Y ahora se ha acogido al privilegio de testificar por escrito ante el Tribunal Supremo para decir cosas con apariencia de verdad, pero evitar preguntas que pudieran poner de manifiesto sus graves incongruencias. Porque usted, señor Torres, ha vuelto a faltar a la verdad, al menos en 3 cosas. Y no lo digo yo, lo dice este informe de la UCO sobre su compra de mascarillas. Usted ha dicho que el primer contacto de su gobierno con soluciones de gestión fue con Íñigo Rotaeche. Es falso. El primer contacto y el promotor real de la compra fue Koldo García, la persona con quien su número 2, su ávalos particular, es decir, el señor Olivera, negoció las cantidades y los importes. El señor Rotaeche fue un mero ejecutor formal, páginas 13 a 16. Y usted también ha mentido cuando ha declarado que se limitaron a trasladar la oferta al servicio de contratación siguiendo el procedimiento. Pues el informe de la UCO pone de manifiesto que no se limitaron a pasar la oferta, sino que llevaba una orden implícita de compra al escrito del señor Olivera. Y hubo funcionarios como Salomé Ballesteros que se opusieron a la compra porque había stock para varios meses y el precio estaba por encima del mercado. ¿Pero qué hicieron ustedes? Apartaron a la funcionaria porque se resistía a la operación. Páginas 22 y 23. Y por eso, como reconoce por escrito otro funcionario, Sebastián Fuentes, para ejecutar la compra, ustedes se salieron del circuito, es decir, del procedimiento. Y por último, señor Torres, usted también ha faltado a la verdad en el Supremo cuando ha dicho que se limitó a hacer un seguimiento de los expedientes para garantizar la correcta tramitación administrativa. Todo lo contrario, porque usted se involucró para que la empresa de Aldama cobrase de manera privilegiada, cuando el periodo medio de pago para el resto de los proveedores sanitarios era superior a los 12 meses. Y usted, tras una llamada de Koldo, favoreció que, en contra del criterio del Sistema Canario de Salud, en vez de devolverse las mascarillas defectuosas, se pagasen además a precio de abril del 2020 y no a precio de noviembre, cuando el mercado estaba ya normalizado y los precios por los suelos, regalándole, por tanto, a la trama 2 millones de euros. Páginas 200 a 203. Sin usted, la trama corrupta no hubiese ganado dinero. Por eso, señor Torres, ¿cuándo va a asumir de una vez sus responsabilidades? Muchas gracias. Y una novedad, lo que he presentado por escrito en el testificar al Supremo es exactamente lo mismo que dije en todas las sesiones del Senado, en el Congreso y aquí a las innumerables preguntas que usted me ha hecho. Lo que ocurre es que desde que usted me hizo la pregunta hoy ha habido varias novedades que vuelven a dejar en evidencia al Partido Popular y a su capacidad permanente de difamar. Ejemplo, el pasado lunes en ese juicio un empresario ha dicho, frente a lo que ustedes avivaron, que jamás estuvo con Ángel Víctor Torres ni en Canarias. Lo dice en calidad de testigo, obligado a decir la verdad. Los imputados pueden mentir, los testigos no. En segundo lugar, en estos días hemos sabido que el Tribunal de Cuentas, ante una denuncia elevada por el Partido Popular de Canarias contra mi gobierno, ha archivado el expediente de manera definitiva. Ante eso, señoría, ustedes no se van a disculpar porque van a seguir en la difamación. Porque, señora Gamarra, difamar fue que usted me relacionara a mí con mujeres vejadas en lo sexual. Y eso la justicia ha dicho que era mentira, difamar. Difamar, señor Tellado, fue lo que hicieron ustedes diciendo que yo era Rudolf. Y no soy Rudolf, lo ha dicho la justicia. La pregunta es si ustedes son capaces de decir, usted tiene inmunidad parlamentaria, pero no un testigo policía que ha dicho en sala que Mariano Rajoy es el Barbas y por tanto el responsable de la operación Kitchen y que lo sabía absolutamente todo. Por tanto, lo de ustedes es difamar y difamar. Miren, señor Muñoz Abril, la semana pasada entregábamos
los restos de una persona, su nieta, que fue fusilado en el año 1936. Era un guardia civil. ¿Saben lo que hizo la propaganda franquista? Decir que era un cobarde, que lo habían sacado de su casa, lo habían fusilado con el pijama y que había agachado la cabeza y la mirada ante quienes apretaban el gatillo. ¿Saben cuál era la verdad? Murió con el uniforme de la Guardia Civil. Tenía el tricornio entre las manos defendiendo la democracia frente a los sublevados y por tanto no venció la difamación sino la verdad. Por eso, señorías, nosotros vamos a seguir trabajando en darle dignidad a las personas que dieron la vida por defender la democracia y también, Luc André, a los niños que vienen de África. ¿Por qué? Porque ustedes y su jefa, que es Isabel Díaz Ayuso, que dice que ahora es cristiana, no siga aquello de darle de beber al sediento, darle de comer al hambriento. Y lo que le hagas a un hermano menor mío, a mí me lo hacéis, decía el Redentor. Lo que hay que hacer con esos menores es acogerlos, darles amparo. Y no lo que hacen ustedes, que es darle la espalda, señorías, darle la espalda. Usted creó un problema, lo ha agravado y sigue sin resolverlo. ¿Cuánto tiempo más va a alargar esta situación? Mire, señora Funes, usted que le ha cogido carrera a esto de intentar alentar y poner gasolina en la huelga, yo se lo puedo explicar más despacio, pero es que me temo que no es un problema de la velocidad. Hay un principio de Hanlon que dice que no atribuir a la maldad lo que se puede atribuir directamente a la incompetencia o directamente a la estupidez. En su caso, A y B pueden ser ciertas. Mire, si sus consejeros no saben ejercer sus competencias, y señor Feijóo, usted que fue presidente de Insalud, dígale a su diputada quién tiene las competencias en materia de sanidad desde el año 2001. No, ¿quién tiene las competencias en materia de sanidad? Le aliento a que también, por favor, ponga una portavoz de sanidad que esté a la altura, por favor, de la legalidad. Pero es que, claro, yo entiendo que ahora mismo ser del Partido Popular debe ser complicado. Yo se lo he dicho alguna vez. Ahora están en duelo por la caída de Orbán, su Ayuso húngaro, ese financiador de sus amigos de Vox, ese financiador también de esa purria ultra, de los hazte oír, de los ahogados cristianos. Igual en algún momento se puede callar la barra brava esta. Señores diputados, por favor, silencio. Señora ministra. Están nerviosos. Están en duelo y se les nota porque efectivamente ha caído esa internacional ultra, esa internacional del odio. Y la mejor medida de que es el principio de la internacional del odio es que algunos de los miomorfos de la familia Muridae, de su partido, de su bancada, ya han saltado o están intentando saltar del barco ultra. Ya lo hizo Cayetano, lo ha dicho esta mañana Esther Muñoz. Pero no, a nosotros no nos engañas porque ustedes van de la mano de aquellos que ayer intentaron asaltar al más puro estilo 23F aquí a la presidencia de esta Cámara. Y, señoría, el mejor aval para blindar la sanidad pública es que ustedes no gobiernen. Muchas gracias.